En 1991 la Unión Soviética perdió la guerra, pero ¿qué hubiera pasado si la Unión Soviética no hubiera perdido la guerra? Pues deberíamos iniciar con los países que conformarían esta gran unión, los cuales sería por parte de países europeos: Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia y Ucrania. Por parte de países asiáticos: Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Y por parte de países euroasiáticos: Rusia, Kazajistán, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que en total daría 15 países, la cual todos esos unidos darían un territorio mayor a los 22 millones de kilómetros cuadrados, siendo más grande que Oceanía, que tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, o hasta incluso planetas como Plutón, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Tendría una población cercana a los 300 millones de habitantes, posicionándose como el cuarto país más poblado del mundo, tan solo siendo superado por Estados Unidos, India y China. En etnia serían 50% rusos, 15% ucranianos, 11% uzbecos, 6% sacasos y 11% otros. Los idiomas más hablados serían el ruso con el 60%, el ucraniano con el 12%, el uzbeco con el 11%, el kazajo con el 4% y el tayiko con el 3%. Por otra parte, las religiones más practicadas serían 55% ortodoxos, 24% suníes, 5% cristianos y por último ateos y otros 12%. El PIB de la Unión Soviética sería de 2.2 billones de dólares, permitiendo así una inversión en el ejército de 80.000 millones de dólares, ubicándose así como el tercer gasto militar más grande del mundo. Y serían el mayor productor de petróleo, produciendo 14 millones de barriles diarios. Sin embargo, el dato más a destacar es que podría ser primero suscribirte a un mundo pequeño. Pero volvamos a la realidad, donde espera que hay una tercera guerra mundial por el agua, Estados Unidos desalinizando el agua del mar. Pues comencemos cuando comenzó esta guerra. Pero ya no nos queda más tiempo, así que nos tocará en otro video.